En la historia del cine contemporáneo, pocos nombres han logrado convertir la emoción en un lenguaje tan reconocible como el de Pedro Almodóvar. Su universo siempre ha estado hecho de colores intensos, heridas abiertas y personajes que parecen vivir al borde de un abismo emocional. Como si cada plano fuera una confesión y cada silencio una cicatriz. Pero incluso los autores que han construido mundos tan sólidos no permanecen ajenos a la fragilidad de la vida. En torno a su figura, en un determinado momento de su trayectoria más reciente, comenzó a circular una atmósfera de preocupación. Un murmullo incómodo que atravesó tanto los círculos del cine como la sensibilidad del público que lo ha seguido durante décadas. La idea de una crisis de salud que lo obligaría a detenerse, a mirar su propia existencia desde un lugar distinto, más íntimo, más vulnerable. No se trataba ya del cineasta que domina la escena con precisión quirúrgica, ni del narrador que transforma el dolor en estética. Era la imagen del hombre detrás del mito la que comenzaba a ocupar el centro de la atención. Y con ella, inevitablemente, surgía una pregunta que el público rara vez quiere enfrentar. ¿Qué ocurre cuando una voz tan poderosa se enfrenta al silencio de su propio cuerpo? En este clima de incertidumbre, la percepción pública de Almodóvar se volvió más humana que nunca. Ya no era solo el creador de universos como Todo sobre mi madre o Hable con ella, sino alguien cuya fortaleza parecía medirse ahora en términos completamente distintos: la resistencia, la esperanza, la capacidad de su entorno para sostenerlo en medio de la fragilidad. La figura del artista, habitualmente asociada al control absoluto de la narrativa, se invertía de manera sutil pero profunda. El guionista de emociones pasaba a ser, simbólicamente, un personaje dentro de una historia que él no escribía. Y en esa inversión de roles se revelaba algo esencial. Incluso los narradores más brillantes no están exentos de convertirse en protagonistas de sus propias tormentas. En este contexto, la reacción de su entorno cercano adquiría un valor casi dramático, no como espectáculo, sino como reflejo de lo que significa acompañar a alguien en un momento de incertidumbre vital. La preocupación, la búsqueda de soluciones médicas, la necesidad de respuestas rápidas en un terreno donde el tiempo parece volverse más denso. Todo ello componía una atmósfera emocional que trascendía lo privado y se proyectaba hacia la esfera pública, inevitablemente amplificada por la notoriedad del personaje. Sin embargo, más allá de los rumores, de las interpretaciones o de las versiones que circularon con mayor o menor precisión, lo que realmente quedó grabado en el imaginario colectivo fue la vulnerabilidad del creador. Porque Almodóvar siempre ha trabajado precisamente con eso, con lo frágil, con lo contradictorio, con lo que duele pero también ilumina. Y de alguna manera, la vida parecía devolverle ahora ese mismo espejo, obligándolo a confrontar aquello que durante años convirtió en arte. En la percepción del público, este tipo de episodios no solo generan preocupación, sino también una reevaluación silenciosa del legado. Las obras dejan de ser únicamente piezas cinematográficas y se convierten en testimonios de una sensibilidad que de repente se percibe más cercana, más finita, más profundamente humana. Cada escena adquiere otro peso, cada diálogo parece contener una verdad más íntima. Y es precisamente ahí donde la figura de Almodóvar adquiere una dimensión aún más compleja. Porque su cine nunca ha sido ajeno a la idea de la supervivencia emocional. Sus personajes han aprendido a recomponerse después del dolor, a reconstruirse entre ruinas sentimentales, a encontrar belleza en lo que otros considerarían pérdida. En ese sentido, la narrativa que lo rodea fuera de la pantalla parece dialogar con su propia obra de manera casi inevitable. El público, por su parte, reacciona no solo con preocupación, sino también con una especie de gratitud silenciosa. La de haber sido testigo de un artista que, durante décadas, ha convertido la intimidad en arte universal, y la de entender, aunque sea de forma intuitiva, que detrás de cada creador hay una vida que también se rompe, se repara o se transforma. En medio de esa tensión entre lo público y lo privado, entre el mito y el hombre, la historia de Almodóvar, real o percibida,
se convierte en un recordatorio de algo esencial. La genialidad no protege de la fragilidad, pero sí puede darle forma, sentido y permanencia. Y quizás por eso, más allá de cualquier especulación o interpretación, lo que permanece es la imagen de un artista que ha sabido narrar el dolor como nadie, y que ahora, en la mirada de quienes lo siguen, parece haberse convertido en parte de esa misma narrativa que durante años ayudó a construir. Porque al final, la pregunta que queda suspendida no es sobre la enfermedad, ni sobre el rumor, ni siquiera sobre el destino de un hombre. Es una pregunta mucho más universal, más incómoda y más humana. ¿Qué ocurre cuando quien nos enseñó a mirar el dolor se convierte por un instante en su propio reflejo más silencioso? A Cannes, cuando las luces se atenúan y el murmullo del público se convierte en un único aliento colectivo, hay películas que no solo se proyectan, parecen interrogar a la sala entera. En esa frontera difusa entre la emoción y el juicio, entre el aplauso y el silencio que precede al estallido, apareció Pedro Almodóvar con su nueva obra, Bitter Christmas, como si no estuviera presentando una película, sino abriendo una herida cuidadosamente sellada durante años. El ambiente en el festival no era simplemente el de una premiere más. Había una expectación casi incómoda. Esa tensión que surge cuando el nombre del director ya no es solo un crédito, sino un símbolo cultural cargado de historia, controversia y devoción. Almodóvar no entra en Cannes como un invitado habitual. Entra como alguien cuya presencia obliga a revisar lo que el cine europeo ha sido y lo que todavía pretende ser. La proyección comenzó en un silencio denso, casi reverencial. A medida que la historia se desplegaba, ese silencio se transformaba en algo más complejo, como si el público estuviera siendo arrastrado hacia dentro de un laberinto narrativo donde la realidad y la ficción no solo conviven, sino que se contaminan mutuamente. En la pantalla, la figura de un director en crisis creativa parecía funcionar como un espejo inquietante, una autoexploración disfrazada de ficción que obligaba a preguntarse cuánto de lo que se veía era invención y cuánto era confesión. Leonardo Sbaraglia encarnaba esa deriva emocional con una intensidad contenida, casi dolorosa, mientras Barbara Leni aparecía como una presencia que atravesaba las capas del tiempo, conectando dos mundos narrativos separados por décadas, pero unidos por una misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando el pasado deja de ser recuerdo y se convierte en estructura invisible del presente? En ese juego de espejos, el relato no avanzaba en línea recta, sino que respiraba, se quebraba, regresaba sobre sí mismo como si la memoria no supiera obedecer al orden del tiempo. Lo que parecía una historia sobre creación artística, se transformaba lentamente en algo más inquietante. Una exploración sobre el poder de mirar a los otros como materia narrativa. Y en ese punto la película empezaba a incomodar. Porque el cine de Almodóvar siempre ha vivido de esa tensión entre intimidad y exposición. Pero aquí la frontera se volvía aún más inestable, casi peligrosa. Cuando la proyección terminó, el aire en la sala no se liberó de inmediato. Hubo un segundo de suspensión, ese instante en el que nadie sabe si lo que ha ocurrido merece aplauso o reflexión. Y entonces llegó el estallido. 6 minutos y medio de ovación que no parecían solo una celebración, sino una forma de descarga emocional colectiva, como si el público necesitara expulsar algo que la película había depositado dentro de ellos. Almodóvar apareció en el escenario acompañado por su elenco, y por un momento la narrativa cinematográfica pareció trasladarse a la vida real. No había distancia entre el creador y su obra. Ambos parecían atrapados en el mismo eco emocional. Su voz, al hablar, no tenía la firmeza habitual del discurso público, sino una fragilidad inesperada. Reconocía la emoción, el vínculo casi ritual que lo une a ese festival, como si cada regreso a Cannes fuera menos una presentación profesional y más un reencuentro con un lugar que ya forma parte de su identidad emocional. Y en ese instante el mito del autor se desdibujaba ligeramente. No era el cineasta seguro de su lenguaje, sino un hombre consciente de la carga emocional que arrastra cada imagen que firma.
Su relación con Cannes no parecía construida sobre la competencia o el reconocimiento, sino sobre una especie de fidelidad mutua. Una historia compartida que se ha ido escribiendo durante décadas entre premios, ausencias y regresos. Pero detrás de esa emoción pública, el eco crítico comenzaba a formarse. Bitter Christmas no es una obra que se deje absorber fácilmente. Su estructura fragmentada, su juego constante entre temporalidades y su insistencia en difuminar los límites de lo real generan una experiencia que divide. Para algunos, una obra maestra de madurez absoluta. Para otros, un ejercicio de introspección excesiva que desafía la paciencia del espectador. Sin embargo, lo que nadie parecía cuestionar era la coherencia interna del universo que Almodóvar ha construido a lo largo de su carrera. Incluso cuando se percibe como desconcertante, su cine mantiene una identidad inconfundible. La obsesión por la memoria, por el deseo de reconstruir el dolor en forma narrativa, por convertir lo íntimo en algo que puede ser observado sin perder su verdad emocional. La recepción en Cannes no solo fue un momento de celebración, sino también una reafirmación de su lugar en la historia del cine contemporáneo. 8 veces en competición oficial, premios que ya forman parte del archivo del festival. Y aún así la sensación persistente de que su mayor reconocimiento sigue siendo el mismo. La capacidad de provocar conversación, debate y desacuerdo. Quizás lo más inquietante de Bitter Christmas no sea su trama, sino su sensación subyacente de que el cineasta se está mirando a sí mismo a través de múltiples capas de ficción, como si la creación ya no fuera solo un acto de narrar, sino también una forma de examinar la propia fragilidad del narrador. Y mientras la película comienza su recorrido internacional, distribuida entre grandes estudios y mercados diversos, queda flotando una pregunta que no pertenece únicamente al ámbito del cine, sino al terreno más inestable de la percepción pública. ¿Estamos viendo una obra sobre la creación? ¿O estamos siendo testigos de un autor que se está desdibujando dentro de su propio espejo narrativo? Y más aún, cuando el aplauso termina y las luces se apagan, ¿qué queda realmente en la pantalla? ¿La película que Almodóvar quiso hacer, o la que el público necesitaba creer que había visto? En un mundo donde el cine a menudo se consume con rapidez y se olvida aún más deprisa, la figura de Pedro Almodóvar sigue apareciendo como una excepción difícil de ignorar, como una voz que no solo cuenta historias, sino que las convierte en heridas compartidas. Sus películas no se miran únicamente, se sienten, se discuten, a veces incluso incomodan. Y quizá por eso su presencia, incluso fuera de la pantalla, despierta una conexión emocional que va más allá del simple reconocimiento artístico. Hoy, más que nunca, en torno a su obra y a su recorrido, se percibe algo que trasciende el éxito o el aplauso. Se percibe a un creador que ha vivido lo suficiente dentro del arte como para que su propio nombre deje de ser solo una firma y se convierta en un territorio emocional para millones de espectadores. En ese territorio, cada historia suya ha dejado una marca, cada personaje ha abierto una grieta, cada silencio ha enseñado algo sobre la fragilidad humana. Pero detrás de esa intensidad creativa, hay también un ser humano que ha cargado con la presión invisible de la expectativa, del reconocimiento constante, del juicio público que nunca descansa. Y es precisamente ahí donde nace la necesidad de mirar más allá del mito, de recordar que incluso las voces más influyentes del cine contemporáneo también caminan con dudas, con cansancio, con momentos de vulnerabilidad que rara vez se ven en la pantalla. Hablar de Almodóvar no es solo hablar de un director. Es hablar de una forma de entender el dolor, el deseo, la pérdida y la reconstrucción. Es hablar de un universo donde los personajes caen y se levantan una y otra vez, como si la vida fuera una coreografía imperfecta entre la tragedia y la belleza. Y tal vez por eso su cine ha conectado con tantas personas, porque no idealiza la vida, sino que la abraza en su complejidad más incómoda. Sin embargo, en medio de la admiración, también es importante detenerse un instante y mirar con más empatía.
Porque detrás de cada obra, de cada estreno, de cada ovación, hay un ser humano que también necesita comprensión, silencio y respeto. La grandeza artística no elimina la fragilidad. Al contrario, muchas veces la amplifica. Y en el caso de Almodóvar, esa fragilidad no lo debilita, sino que lo hace aún más cercano, aún más real. El público que lo ha seguido durante décadas sabe que su cine no nació de la distancia, sino de la experiencia emocional directa, de la observación íntima del sufrimiento y del amor en todas sus formas. Por eso, mirar